la primera plenaria de esta serie de conferencias, y el tema que tenemos para el día de hoy es la sociedad y su influencia en la familia. Es sumamente claro que la sociedad está teniendo un papel cada vez de más presión sobre la familia y vamos a escuchar sobre esto. Y para esto en esta noche nos acompaña nuestro querido pastor Walter Pérez Doglio. Él es uruguayo de nacimiento, pero vive en Argentina más de 40 años. El pastor Walter se graduó en el Seminario Teológico de Canadá, donde obtuvo una maestría en divinidad y una maestría en misiones. También tiene un PhD en ministerio y otro en filosofía en estudios teológicos en Estados Unidos, en Indiana, y también se inició como pastor dentro del movimiento Lima al Encuentro con Dios aquí en Perú y como evangelista en América Latina. También formó parte del equipo de plantación de iglesias de la Iglesia Alianza Vicente López en Buenos Aires, Argentina, en 1985, y desde ese entonces sirve como pastor principal en esa iglesia. Ha enseñado en varios seminarios teológicos latinoamericanos, incluyendo FATELA. Desde 2009 al 2017 se desempeñó como rector del Seminario Bíblico de Buenos Aires, Instituto Bíblico Buenos Aires. Así que recibimos a nuestro querido pastor Walter Pérez con cariño. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué presentación tan larga. No sé cuántos se acuerdan de eso, pero para este caso de esta semana, tengo una familia, tengo esposa y 3 hijos. Estamos casados, qué sé yo, hace 200 años. Ya ni me acuerdo cuando era feliz, pero sí. Pero tenemos 3 hijos ya grandes, mayores. Uno vive en la Argentina, otros 2 viven fuera de Argentina. Justo en estos días es un día muy especial porque están todos en casa, así que es una buena cosa. Y el tema que nos toca hoy no es un tema que tiene que ver con quizás que uno haya estudiado algo de teología, pero más que todo tiene que ver con la vida y con lo que se vive, ¿no es cierto? Que es lo más importante que hay. Bueno, quiero agradecer mucho la oportunidad de estar con ustedes de vuelta, una iglesia muy, muy querida. Saludos de la iglesia hermana de ustedes en Buenos Aires, ellos están orando por estos días, así que le envían muchos cariños en el Señor. Los temas, a mí me gusta poner un poco de orden a todos estos temas que vamos a estar hablando, cosas que ustedes mismos sepan dónde vamos a ir. Hoy vamos a hablar sobre la influencia que la sociedad tiene en la familia. Gran tema, impresionante, vamos a intentar reducirlo. Mañana vamos a ver sobre el rol que el hombre tiene como esposo y como padre, así que va a ser un tema dedicado a que usted mujer, traiga a su esposo mañana específicamente. Viernes vamos a hablar sobre el rol que la mujer tiene, y el sábado vamos a hablar sobre todo el tema de la crianza de hijos y cómo ha influido la sociedad en este aspecto. Y para el domingo vamos a ver sobre los principios que son indudables, es decir, los principios básicos que hacen a una familia cristiana. Entonces, eso más o menos cómo vamos a ir avanzando en estas noches. La sociedad y su influencia en la familia. Los que estamos en el pastorado y en el aconsejamiento de las familias, tenemos quizás 2 o 3 situaciones que se nos vienen encima. Una es la situación de personas, quizás usted sea algo así, que vienen hacia la iglesia, con ¿cómo podemos decir? Con unas circunstancias familiares difíciles. Vienen y dicen, bueno, mi familia es disfuncional, o pastor, he sido casado, ahora estoy divorciado, en fin, situaciones, vamos a hacerle un título, sin Cristo, que vienen a lo que la iglesia es. Ese es un panorama. Y el otro panorama es aquella gente cristiana que inició
una familia cristiana y que de repente se ve golpeada por cantidad de circunstancias ajenas. Uno pensó que entraba dentro del paraíso cuando se casó y se da cuenta que no es nada fácil y que la sociedad nos comienza a pegar de un lado a otro con nuevos modelos de vida. Y algunos estamos pensando dónde va a ir todo esto, y hasta algunos creen que los modelos bíblicos de la familia ya son obsoletos totalmente, obsoletos y tienen que abrirse a nuevas posibilidades. Estas son las discusiones que estamos avanzando, que estamos viendo y que son parte del día a día. Yo les traje algunas ideas y vamos a estar proyectándolas. Le voy a pedir a los hermanos que están en el equipo que coloquen el PowerPoint, donde vamos a hablar cuáles son las transformaciones que la familia ha tenido en estos días. ¿Ustedes las están viendo? ¿Sí o no? Sí. No. ¿La están viendo, no? Sí, perfecto. ¿Qué transformaciones estamos teniendo en 20, 30 años? Es decir, fines del siglo XX, entrando al siglo XXI. Dicho sea de paso, ¿cuántos de los que están acá han nacido en el siglo XXI? ¿Cuántos han nacido? Acá hay unos cuantos, sí, deben de tener 22 años, 23 años, seguro, son unos cuantos. Es decir, ustedes no han tenido la bienaventuranza de saber lo que pasó en el siglo XX. ¿Cuántos de ustedes que están acá han nacido desde la mitad del siglo XX, de 1960 en más, hasta el día de hoy? ¿Cuántos de los que están acá? ¡Qué vejentud que hay! Bueno, ustedes son los bienaventurados, junto conmigo, que hemos visto cómo ha cambiado absolutamente todo en 40, 50 años. Ha cambiado todo, ¿no? Y no estoy hablando que se cambia porque hay internet y porque hay teléfono, eso es parte de los cambios. Pero se han cambiado las circunstancias morales, se han dado nuevos patrones y vamos a ir viéndolo un poco en esto. En ese PowerPoint que ustedes están viendo ahora, hay varios puntos de transformaciones en la familia. Cada uno de estos puntos podríamos hablar quizás horas, pero simplemente para que ustedes estén en cuenta cómo la sociedad alrededor cambia y nosotros, cristianos, estamos con un modelo de lo que la familia es en el medio. Cuando uno piensa qué modelo es el modelo cristiano de la familia, bueno, yo se los adelanto. Cuando Dios creó el hombre en Génesis, los creó hombre y mujer, los unió. A Adán le dice a Eva, ella va a ser hueso de mis huesos y carne de mi carne. Jesús reitera esto, al principio fue así, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y nosotros cristianos estamos con esos pasajes, con esos textos en nuestra vida. Nosotros como cristianos pensamos que el matrimonio tiene que ser obviamente con fe compartida, buscamos un cónyuge que crea lo que yo creo, los hijos los educamos en la fe. Este es el milieu, es decir, este es el medio en el cual nosotros como familia estamos. De repente la sociedad cambia, Y vamos a ver un poco en qué consistieron esos factores que hicieron un cambio en la sociedad. En primer lugar, ahí ustedes tienen la urbanización. La creación de las grandes urbes o de las megaciudades afectó muchísimo, especialmente nosotros en América Latina, donde la mayoría de los habitantes de cada país vive en la capital. Y hay una migración de las zonas, del interior del país hacia cada capital. Eso es un factor. ¿En qué incide en eso? Bueno, hay grandes estudios que los psicólogos hacen. Hay una influencia muy grande, ¿por qué? Porque uno rompe principios y tabúes que hay en las ciudades y los pueblos mucho menores de donde cada uno viene, y culturas feudales. Ustedes saben que en cada país nosotros tenemos varias culturas. Cuando empezamos a hablar hace 30 años atrás del postmodernismo y decíamos que las grandes urbes son postmodernistas, pero luego encontramos que en cada país tenemos regiones postmodernistas que están relacionadas con la capital del país, tenemos regiones modernistas y tenemos regiones feudales. Es decir, en los países nuestros hay zonas, pueblos, ciudades, chicos, con un sistema totalmente feudal.
tanto en la política como en la parte social. Y luego tenemos zonas modernistas y luego tenemos en las grandes urbes esto de romper cantidad de principios de vida y ahí entra donde nosotros hablamos del postmodernismo. La urbanización, creo, y muchos quizás de ustedes, ¿cuántos de ustedes son nacidos en Lima? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes son nacidos en Lima? Bien, sí, casi la mayoría. ¿Cuántos han venido de la provincia a Lima a vivir? ¿Cuántos? Bueno, son unos cuantos. Y yo quisiera hablar con cada uno de ustedes, que no hay tiempo. ¿Cómo hicieron ustedes para sufrir los cambios de venir del interior, venir de una provincia a vivir a Lima? Que me imagino que ha tenido cambios y que para muchos de ustedes no ha sido fácil. En segundo lugar, espacios urbanos más pequeños. Es decir, los metros cuadrados de residencias de las familias en las grandes urbes se ha visto reducido cada vez más. Yo conversaba con un amigo mío y él me decía, ¿cómo añoro la casa de mi abuela y de mis abuelos? ¿No? Y yo le digo, ¿y por qué añoras tanto? ¿No? Generalmente el hombre añora a la madre y a la abuela por la cocina, ¿no? Porque se casó con alguien que no cocina nada, entonces añora. Dice, mi madre, mi abuela, ¿no es cierto? ¿Por qué se ríen? Bueno, pero en este caso interesante dice, yo añoro la casa del abuelo porque era espaciosa y porque tenía este jardín y tenía un campito atrás. Seguro, él se vino a vivir, en este caso, a Buenos Aires. Buenos Aires vivía en un departamento o apartamento de 2 o 3 habitaciones, 100 metros cuadrados, cuando la casa del abuelo era de 600 metros cuadrados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno vive en ambientes pequeños, se crea un sistema de vida de acuerdo al ambiente ese, que es muy distinto de una casa grande, ¿no es cierto? Por eso es que los matrimonios cuando se pelean en serio, uno de los dos se va de la casa. ¿Por qué él se va a casa? Porque no tiene un cuarto a dónde ir. ¿Por qué no tiene un cuarto a dónde ir? Porque donde viven es un pequeño hogar, ¿no es cierto? Luego, reducido número de miembros, es decir, este es un fenómeno que la sociedad trae. Cada vez la fecundidad es menor. Los matrimonios, más allá que, hablando de matrimonios, no simplemente la sociedad actual crea matrimonios, sino crea relaciones de convivencia. No solamente eso, sino que se demora el matrimonio. Hoy en día hay una gran escala de matrimonios en los 30 años, 40 años, cuando antes estábamos hablando de 22, 23 años, sino que el surgimiento de una generación es muy distinta. Muy distinto. Yo tengo en la iglesia nuestra en Buenos Aires una señora que viene de Colombia, ha vivido en Argentina. Ella siempre cuenta, dice, yo tengo 2 hijos y lo que me ha costado, dice, pero pastor, yo admiro a mi madre que en Colombia tuvo 18 hijos. 18 hijos. Ahí sí que no había radio, no había cine, no había teatro, no había nada. Y dice, pastor, ¿sabe lo más asombroso? Que mi madre, obviamente murió de una persona mayor, obviamente que se acordaba de los 18 nombres, dice, ¿no es cierto? Entonces, ahora, esas familias no de 18, que ya es un disparate, pero familias de 6 hijos, de 7 hijos, de 4, 8, 9 han desaparecido. Es decir, ¿por qué? Porque las grandes urbes nos crean una responsabilidad grande y uno no es que piensa que cuánto cuesta económicamente el hijo, cálculo que no se hacía décadas atrás. La vinculación de la madre al trabajo productivo, esto es en las grandes urbes, impresionante, cómo el rol, vamos a verlo esto cuando nos toque hablar sobre lo que la mujer es, el rol de la mujer ha cambiado rotundamente, ha salido al campo laboral y a su vez se encuentra con un hombre que como nunca antes entra en crisis. El hombre crece 30 años, 35, su mayor fuerza. Si a los 40 años queda desempleado, el hombre entra en una crisis. Cree que su vida acabó. 40 años, ¿quién lo va a emplear? En cambio,
Una mujer a los 40 años encuentra trabajo y mantiene a una familia. Entonces ha cambiado el rol que la mujer tiene. Quinto lugar, pareja providente y no progenitor varón providente. Es decir, quien mantiene el hogar, quien mantiene el hogar, ahora se ha vuelto no un hombre que lo mantiene, sino es la pareja que compensa para poder tener, e inclusive entra un no progenitor, es decir, un segundo esposo de la madre que mantiene el hogar. Sí, todas estas fórmulas han sido nuevas en estas últimas décadas. Siguiendo con este PowerPoint, vemos los pares generacionales, etarias de niños y jóvenes como referentes obligados en la socialización básica. ¿Quién enseña la socialización a nuestros hijos? Bueno, antiguamente la palabra del padre o del abuelo o de la madre dentro del núcleo familiar era importantísima. Hoy en día, nuestros hijos, sus hijos, se forman más afuera del hogar que lo que se forman dentro. Hay una influencia de socialización que se logra afuera, ya sea que aunque con sus pares, ya sea con la influencia, bueno, dependiendo de donde uno trabaja, etcétera, etcétera. Entonces el hijo de la hija, la nueva generación se va formando fuera de un panorama, entre dos comillas, autoritario, formativo que existía en la familia antigua. La incidencia preponderante de instituciones del Estado, de la Iglesia o de la sociedad civil en la vida familiar. Obviamente el Estado, con su sistema educativo, toman al chico en la primaria, secundaria, luego va a una universidad y lo forman. ¿Qué quiere decir esto? ¿Está bueno o malo? No está bueno ni está malo, sino que a veces los padres con cierta formación cristiana dejan a su hijo en una universidad que un profesor, en este caso ateo, lo forme. Y el chico pasa a ser educado más que todo con un patrón que no tiene nada que ver con lo que su familia es. Influencia de los medios masivos de comunicación sobre la población infanto-juvenil. Esto es lo de hoy en día. Es decir, los medios forman. Los grandes políticos hoy en día, ¿no? Los políticos hoy en día, en cada país ante las elecciones, quieren ver si pueden apagar el TikTok o apagar el WhatsApp o apagar el X, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esos medios masivos forman más que la prensa escrita. Ahora, si todos estos medios tienen una influencia sobre cuestiones como la política, uno empieza a pensar qué influencia tiene en la formación de una generación. Cuando Steve Jobs pensaba en su teléfono, él decía que él quería darle, estamos hablando de 30 años atrás, darle a la gente algo que sea una extensión de su mano, y que esa extensión de su mano, el aparato ese que le iba a dar antes de que naciera, en este caso el teléfono, iba a ser el todo de ellos. Eso es lo que decía Steve Jobs. Cuando él comienza a sacar los teléfonos, el iPhone, etcétera, etcétera, y hoy llegamos a todos los teléfonos que se manejan, es interesante, todos nosotros estamos parte del día con un teléfono en la mano, todos nosotros. Y uno viaja en un colectivo, un ómnibus, y está todo el mundo con su teléfono consultando su propia vida ahí dentro. Esos medios masivos forman totalmente a lo que la persona es. Un cambio muy profundo, el próximo Power, un cambio muy profundo y para el Agustino de rol femenino y materno. La mujer cambió. Y especialmente lo de esta generación. Hay principios que antes discutían y ahora no se discuten más. Antes una mujer discutía, ¿estará bien que yo salga fuera del ámbito de mi familia y consiga un trabajo? ¿Está bien? Hoy en día ya no se discute más. Antes se discutía una mujer casada, ahora no se discute más. Y el rol que una mujer tiene ha llegado a ser tan importante que hay un porcentaje altísimo, vamos a verlo en estos días, porcentaje altísimo de gente de núcleos familiares que son mantenidos por las mujeres,
y no por los hombres. La mujer entró en las universidades, la mujer obviamente, la mujer en 2 comillas creció en la influencia propia. Número 10 es la disminución de la fecundidad. Hay menos hijos, ¿no? Y hay cada vez mayor cantidad de mujeres que van alargando la posibilidad de los embarazos hasta cerca de los 30 años. Y ahí comienza todo un gran drama, ¿no es cierto? Una vez yo, obviamente, yo no soy médico, pero estaba viendo la discusión que había entre algunas chicas de la iglesia con médicos, y decían algo que a mí me costaba entender. La fecundidad de una mujer a los 20 años es igual a una mujer con 35 años. Bueno, discutían ahí que sí, que no, ¿no? Hasta que una de las chicas dijo, mire, lo mejor que voy a hacer un congelamiento de óvulos y se acabó el problema. Entonces digo, yo estoy escuchando lo que estoy escuchando. Que una chica con 20 y algo de años hable sobre el congelamiento de sus óvulos. ¿Por qué? Porque no quiere estar preocupándose si su embarazo que va a tener esté bien o no. Estos son los temas que la sociedad trae. La secularización de usos y costumbres en relación con el papel de la mujer, del hombre y de la familia que han producido cambios en el interior del hogar. La secularización de estos roles tiene que ver con la no cristianización. Es decir, los roles no se examinan en base a una cultura cristiana o hebrea, que sería el caso nuestro, sino se definen en base a lo que la sociedad sin principios cristianos tiene. ¿Hemos avanzado o no con cambios en lo que es la vida de un matrimonio, de una pareja? En la Argentina, donde yo conozco bien, esto fue así. Se comenzó a hablar del derecho que la persona homosexual tiene al matrimonio. Y que esto comenzó entre 2 comillas con una discusión inocente y continuó con un gran lobby político, y sale de un momento a otro la aprobación de la unión civil. Si no es el matrimonio en ese momento, sería la unión civil, es decir, que 2 personas del mismo sexo podían ir a lograr un acuerdo de convivencia delante de la ley. No terminó eso ahí. A los pocos años hablaron de la necesidad del matrimonio, no de la unión civil, del matrimonio, y se logró el matrimonio. Y después vino el tema de la adopción, es decir, una pareja homosexual puede adoptar o no, una discusión impresionante que se ganó sin sentidos objetivos de nada, ¿no? Y hoy tenemos entonces que una pareja homosexual puede adoptar un chico. Bueno, y ahí comenzó todo un gran tema. Fíjense ustedes, cuando una pareja heterosexual adopta, todo el proceso de la adopción es un proceso dificilísimo, más allá de la parte legal. El chico adoptado evidentemente es amado, es querido, etcétera, etcétera. No sé, no quiero yo preguntar acá cuántos de los que están acá han sido adoptados, pero los que están acá que han sido adoptados saben que no es fácil y que pasan por tiempos de crisis. El chico adoptado en algún momento quiere saber quiénes son sus padres biológicos, y en esa adolescencia puede salir bien como puede salir mal. Entonces comenzamos a tener una persona que es el hijo en medio de unos padres homosexuales que no lo va a entender hasta muy tarde en la vida, y de padres biológicos que tuvo, que o sabe dónde están o no sabe dónde están, pero lo que saben es que esos padres lo han dejado. Entonces, a ver, ¿cómo se forma un chico así? ¿Cómo se forma una persona así? Ahora, no quiero discutir si se forma bien o no, sino que cuando vemos el panorama de un matrimonio cristiano, es decir, un matrimonio hecho en bases a lo que la fe cristiana dice, eso sería el texto, encontramos que este sistema familiar choca contra eso y altera contra eso. Y eso cambia la relación que la mujer tiene y que el hombre tiene. Yo les traje algunas
porcentajes de lo que en Argentina pasa y no debe estar quizás muy lejano a lo que aquí en el país tiene. Solo el 37% de las familias responden a la tradicional versión padre-madre. Quiero que se detengan en esto. Esta es una estadística oficial hecha hace un año, así que es todo nuevo esto. El 37% de las familias responden a la tradicional versión padre y madre. 37, es decir que 100 menos 37, ¿cuánto da? Se ve que ustedes están peor que yo en la matemática. El 63% de los núcleos familiares no responden a padre o madre. ¿Cómo es eso? Bueno, responden quizás a una familia unipersonal donde el padre o la madre solo mantienen el hogar, o una familia disfuncional, feo nombre pero existe, o el segundo esposo de la madre o la segunda esposa del padre, etcétera, etcétera. 37% únicamente quedan en lo que vendría a ser una versión básica de lo que estamos hablando. 8 de cada 10 hogares están habitados por distintas versiones de la familia. 8 cada 10. Es decir, en la Argentina 8 hogares están formados no con la clásica relación padre, madre e hijos. Familia monoparental, es decir, un solo padre que mantiene, creció del 15 al 17%. Y las personas viviendo solas aumentaron del 15 al 18%, especialmente en las grandes urbes. Esto de personas viviendo solas es interesantísimo. Presumo que nuestra sangre latina es la misma. Yo presumo que por aquí las cifras están más o menos cerca. Hay mucha gente que prefiere y opta una vida a solas. Inclusive prefiere procrear hijos solo. Yo he tenido dos casos, uno de una persona de la iglesia y otro de una persona que no era creyente. En este caso, dos mujeres que vinieron a decirme en su tiempo: pastor, mire, yo tengo determinada edad, no quiero pareja, no quiero aguantar a ningún hombre, pero quiero tener un hijo, pastor. Y quiero que usted sepa que en algún momento yo voy a quedar embarazada. ¿Y de quién, pastor? No se sabe. Interesante. Tuve otro caso de bueno, ustedes saben que yo soy abogado, en fin, un cliente que no era creyente, un buen hombre, sí, con su familia, hijos, etcétera, etcétera. El hombre va a una fiesta y conoce a una mujer. Tienen relaciones, la historia larga se la hago corta, tienen relaciones, y al final de unos meses ella habla con él y dice: mira, yo soy enfermera, y te conocía, y te busqué, y te elegí. El hombre, ¿para qué? Porque habían tenido simplemente un affair, digamos, ¿no? Y dice: porque yo quiero tener un hijo y te elegí a vos para que sea el padre. Pero contigo no quiero saber absolutamente nada más. Así le dijo ella a él. Él me llama un sábado y me dice: doctor, ¿puedo hablar con usted? Es sábado. Ustedes saben que los abogados cobran el doble el sábado por atender. Le digo: bueno, yo te puedo atender. Sí. Bueno, no, pero él vino y me dijo: estoy enloquecido. ¿Qué pasó? Y me contó la historia. ¿Y qué va a pasar? Dice: doctor, voy a tener un hijo dando vuelta por el mundo y no sé ni dónde va a estar. Porque ella no quiere saber de mí absolutamente más nada. Ella me escogió a mí para que yo la fecunde a ella, sin ningún interés en tener una relación conmigo. Y yo conozco varios casos más, donde las personas eligen vivir solas, ¿no? Desde los años 80, el hogar nuclear típico dio paso a ambos cónyuges en el mercado laboral, lo habíamos mencionado, o los que la mujer se convierte en primera sustentadora económica. ¿Qué surge de todo esto? Lo que tiene que ver con un matrimonio clásico. Se produce el debilitamiento de la autoridad de los padres. Cuando una mujer económicamente gana 3 veces más que su esposo, y el hombre, que todos los hombres nacemos con un rasgo machismo y lo vamos manejando,
Y de repente encontramos un hombre que ha quedado desempleado y una mujer que gana 3 veces más de lo que él ganaba antes. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, quizás usted y yo podemos decir, bueno, bien, mantienen el hogar. No, se produce una crisis de autoridad, soslayada totalmente, sutil totalmente, pero es como que, duro decirlo, en el matrimonio el que trae el dinero manda. En este caso, que una mujer puede llegar a tener un éxito de trabajo impresionante, bueno, le crea crisis en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre sabe que su autoridad, cualquiera una sea, cualquiera ejercer, se torna débil. Por eso allí dice, ha emergido el padre y la madre débiles o ausentes, porque tenemos a los hijos dando vuelta. Entonces se borra la diferencia generacional con los hijos y hacen a veces los padres, entonces resignan su autoridad y intentan ser amigos de sus hijos. Y ahí entra en una crisis muy profunda porque el padre o la madre no pueden ser amigos, son padres que se acercan a sus hijos, pero nunca van a ser amigos. Y la familia pasa de ser un grupo fraterno a ser un grupo sin jerarquías y sin autoridad. Esto es un poco un análisis muy rápido de lo que la sociedad ahí afuera vive, y podríamos abarcar muchos puntos más que lo vamos a ir viendo en estas noches. Pero la situación es así, hay una tormenta afuera, hay una tormenta impresionante y viene hacia el hogar cristiano y hacia la persona que quiere formar un hogar cristiano. Se acerca. Y tenemos que aprender a leer los tiempos y saber dónde es que estamos nosotros. Hay un texto en Primera de Crónicas muy famoso de los hijos de un tal Isaacar que decían que eran sabios en leer los tiempos. Yo en esta noche quiero hacer énfasis en esto. No estamos en una sociedad estática, una sociedad dura y rígida. No. Estamos en una sociedad hoy en día desatada de todo principio moral, que se mueve en una tormenta impresionante, donde no hay nada, no hay ningún ancla que nos sirva, y nosotros, cristianos, o por lo menos seres que intentamos con inteligencia vivir, tenemos que aprender a leer los tiempos, Cuando en la Argentina se aprueba el matrimonio homosexual, un pastor me dijo a mí, dice, mira, yo creo, Walter, que la iglesia va a ser el último refugio moral que la sociedad tenga, porque ya el Estado no lo es. Más allá de que esto pueda ser así o no, pero yo me quedé pensando en cuántas leyes el Estado vota y promulga que están en contra de lo que la fe cristiana es. Esas leyes que se votan por cantidad de razones, porque cuando ustedes y yo nos ponemos a estudiar por qué se vota una ley, uno encuentra que uno dice, bueno, pero la ley se debe votar ¿en base a qué? En base a una racionalidad, en base a un análisis objetivo, no, es todo lo opuesto. Las leyes se votan por una carga increíble de emotividad, de intereses creados, de lobbies, de posiciones, de subjetividades. No son productos de un análisis objetivo total. Entonces, yo lo vi eso en la discusión de las cámaras en Argentina por el tema de la adopción por matrimonios de un mismo sexo. Durante semanas, meses estuvieron discutiendo esto, consultando psiquiatras, expertos, psicólogos, qué sé yo. Y la última razón de ser era el amor. Ahora, yo me quedé un poco quieto ahí diciendo, ¿cómo una ley tan importante como esta, que un matrimonio homosexual con su forma de vida, no quiero discutirlo hoy, puede adoptar a un bebé y la única razón básica para que ese bebé sea adoptable es el amor? Bien, seguí escuchando el razonamiento. El razonamiento era de que un matrimonio gay podía amar más a un chico más que los hogares de tránsito o judiciables, como se llama allá, que el Estado tiene.
Es decir, el Estado, ante la ausencia de los padres o conflictos de los padres, aquí pasa exactamente la misma cosa, toma al chico y se lo saca de la autoridad de los padres y lo coloca, allá en un hogar. Entonces, tomaron eso para decir que el Estado ama menos a ese chico poniéndolo en un hogar con cantidad de carencias afectivas y que el matrimonio homosexual lo iba a querer más. Dejando de lado una cantidad de temas formativos, sexuales, etcétera, etcétera. Y la única razón para apoyar la adopción en el Congreso fue el amor. La única. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir de que las influencias que tenemos son menos serias que lo que uno cree. Ahora usted me dice, bueno, si no tenemos eso, pastor, ¿a dónde vamos? Bueno, es aquí donde yo creo que el rol que las Escrituras tienen es importantísimo. Las Escrituras, esto no es un libro muerto, sino las Escrituras forman un compendio de ideas y de principios que pasaron por la mente de Dios. Entonces, ante un mundo que se mueve vertiginosamente, subjetivamente y arrastrablemente, ante ese mundo y nuestras posiciones, yo creo que tenemos que ir a lo más seguro, a lo más cercano. Todos los pastores hemos aconsejado a jóvenes que quieren casarse y encontramos siempre unas dos clases de jóvenes. El joven que trae a su pareja, que uno se da cuenta a los 15 kilómetros que no son el uno para el otro, y pastor, yo la amo, pastor, yo lo amo, pastor, el amor nos une, Dios es amor. Y uno los mira y dice, esto no tiene nada que ver, pero nada que ver. No, pastor, pero yo lo amo, tú me amas, yo lo amo. Bueno, al final, después de una sesión, amamos todo, el pastor los ama a ellos, todo. Estos cargados de tanto amor se casan, al mes ya están peleados, divorciándose. Y tiene la otra pareja que, bueno, pastor, ¿usted cree que nosotros podemos casarnos? Pastor, ¿cuál es su opinión? Pastor, usted que nos conoce el carácter uno y otro, ¿usted cree que esto puede? Y con gran temor estamos viendo la posibilidad de poder armar una vida juntos. Bueno, aquí pasa exactamente igual. Exactamente igual. Yo creo que la palabra de Dios nos trae un principio muy sólido, muy, digamos, de generaciones. Y es a eso quiero referirme en los últimos 5 o 10 minutos en esta noche. Juan 17:16. Juan 17:16. Yo no les pasé estos textos a los hermanos de los medios, pero por ahí. Jesús dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Tremendo texto esto. Están en el mundo. Usted y yo estamos en el mundo, pero Jesús quiso que sepáramos, que supiéramos que no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo mirando toda esta situación social, pero tenemos que aprender a leer las cosas de una manera diferente. Tenemos que aprender a leer las cosas que no nos influyan a nosotros. Miren, hermanos, un matrimonio cristiano es un matrimonio que tiene principios diferentes a lo de la sociedad. Un matrimonio cristiano es un matrimonio que tiene conductas distintas a la sociedad. Y un matrimonio cristiano es aquel en el cual Dios es parte del matrimonio ese. Y realmente es un matrimonio que Dios creó con características que no se crean los matrimonios comunes. Romanos capítulo 1 es un gran texto de lectura de la sociedad actual. Romanos capítulo 1 nos habla, Pablo le está escribiendo a una sociedad muy parecida a la nuestra. Le está escribiendo a una sociedad que tenía montones de alternativas religiosas, creían en dioses,
Influenciados por los griegos, Roma creía en dioses y en semidioses, mitad hombre y mitad Dios. Y Pablo tiene que escribirle para explicarles el evangelio a la sociedad romana. Y Pablo le dice, miren, la realidad es esta. Hay un Dios que está en los cielos, que está enojado con todo lo que los hombres hacen. Es decir, no es un Dios que está amigablemente como parte de la sociedad. Cuando nosotros usamos el nombre de Dios gratis acá por todos lados, no quiere decir que Dios bendiga todo lo que nosotros decimos que Él va a bendecir. Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios cae sobre el hombre de hoy. ¿Y en qué sentido cae sobre el hombre? Pero dice, pastor, ¿acaso Dios no nos quiere, Dios no nos ama? No. Dios está enojado con los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres de acá hemos decidido jugar a la religión y dejar de lado esa relación con Dios. ¿Qué sucede? Hay capítulos de capítulo 1, versículos 24, 26, 27, 28. Es decir, Pablo dice que cuando el hombre escogió ignorar a Dios, no darle la gloria a Dios, entonces Dios los entregó a ellos mismos. Es decir, es como que Dios los entregó al mundo. ¿Vieron cuando desgraciadamente en una familia hay problemas con el hijo adolescente o la hija adolescente? Y hay mucho problema. Y de repente el padre se cansa y le dice al hijo, a la hija, mira, andate de acá, haz lo que vos quieras, viví las consecuencias tuyas. En otras palabras. Este romperse de la relación de padre e hijo es lo que pasó acá. Dios le dijo al hombre, ¿me querés ignorar? Perfecto. ¿No querés creer en mí? Perfecto. Ahora yo te entrego a vos mismo, a tus propias incongruencias. Y acá el texto es impresionante. Dios los entregó, versículo 24, a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. Cambiaron la verdad en mentira. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque lo que es contra naturaleza. Y quiero hacerlo corto esto, ¿no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Había una cantidad de lista. La palabra fornicación es dura, pero nosotros hemos inventado cantidad de otras palabras para describir lo que la fornicación es, pero sigue siendo eso. Hemos inventado los gustos de quedárselos en vida, etcétera, 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 pero es fornicación. Perversidades, avaricias, maldades, llenos de envidia, homicidios, contiendas, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, los que creían en Dios. Esta es la lectura que la Biblia hace de la sociedad actual. La sociedad actual dijo, vamos a hacer lo que se nos antoja. Dios le dijo, perfecto, háganlo, pero ustedes son dueños de las consecuencias de lo que ustedes elijan. Ahora nosotros, cuando nos enteramos de esto, tenemos dos opciones. O abandonamos a Dios y quedamos a la deriva con nuestro juego de sentimientos y de trascendencias y construimos este mundo que nos toca vivir, este mundo que estamos viviendo. Y no quiero echar más tinta al papel, pero esta sociedad está enferma, está totalmente enferma. O si no, nos queda la segunda opción, de acudir a Dios y decirle, Dios mío, yo quiero estar en el mundo porque no me puedo ir a otro lado. Pero Señor, no quiero ser parte de todo esto. Quiero vivir en otro estándar. Quiero vivir en otra dimensión. Quiero vivir otra vida en la cual tú seas parte y me bendigas.
Esas dos opciones son las que están. La sociedad y su influencia puede ser estudiada. Hemos hecho simplemente un breve raconto. Pero vuelvo a decir, esta sociedad díscola, cada vez peor. Yo no creo que sea lo que cada humano quiera. Y nuestras vidas tienen que ser dirigidas por esa relación con Dios, que me cambia en mi hogar, me cambia en mi futuro hogar, me cambia con mis hijos o con mis padres, me cambia totalmente la relación esa. Pero ese cambio no empieza con psicología, ese cambio empieza con una entrega al Señor que nos cambia la vida. Amén. Y yo quisiera en esta noche desafiarles a que ustedes escojan. Y me gustaría a ustedes desafiarles para que escojan entregar sus vidas, sus familias, sus matrimonios al Señor Jesús en esta noche. Que el Señor Jesús sea el que nos dirija. Que el Señor Jesús sea el que nos haga vivir en el mundo, pero no ser parte del mundo. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Y yo quisiera tener una palabra de oración por todos aquellos que en esta noche desean optar por el Señor Jesús, optar por el Señor. Padre, en esta noche bendícenos más con tu presencia, más con tu bendición. Bendícenos, Señor, estando acá en medio nuestro y tocando vidas. Y usted que está sentado allí, dígale, Señor, en esta noche es cierto todo esto. Y yo te necesito. No quiero ser parte del mundo. Señor, tengo que reconstruir mi vida, reconstruir mi hogar, reconstruir mi relación con mi familia. Ayúdame, Señor. Y aquellos que han orado esta oración, les pido por favor que se pongan de pie. Se pongan de pie, aquellos que han orado la oración esta. Levántense. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Levántense, por favor. Levántense, sin temor. En la mezanini, si hay gente que ha hecho esta oración, póngase en pie. Póngase en pie. Amén, amén. Por ahí usted está como siempre luchando. ¿Será para mí esto? Sí, es para usted. Deje que el Señor cambie su vida en esta noche. Levántese. Queremos ayudarle. ¿Habrá alguien más? Levántese. No se vaya con dudas en esta noche. Váyase con el Señor en su vida. Quedémonos así un momento.